No toques a Ibrahim. ¿Qué pulsa detrás de este grito que conecta a millones de africanos en redes, mercados y universidades? El nombre de Ibrahim Traoré resuena hoy desde Ouagadougou hasta París, desde los teléfonos en Lagos hasta los murales en Bruselas. Su eco no pertenece solo a Burkina Faso, sino que atraviesa el continente africano y su diáspora global. Este eco no es casual, ni fruto de una campaña planificada. Surge de una corriente profunda que lleva décadas gestándose en el corazón de África, alimentada por los sueños de generaciones enteras que anhelan una vida digna, justicia y libertad genuina. Si recorremos los mercados de Dakar o los barrios estudiantiles de Abiyán, escuchamos cómo el nombre de Traoré se pronuncia con una mezcla de esperanza, desafío y cautela. No es solo un nombre, es un símbolo que unifica a quienes antes vivían separados por lenguas, historias y cicatrices coloniales. Pero esto trasciende la figura de un líder. La verdadera fuerza late en la unidad auténtica que crece en barrios, plazas y campus, y en miles de chats, donde jóvenes de todas las lenguas se descubren parte de una causa común. Aquí no hay fronteras coloniales ni élites aisladas. Hay una generación africana que se une, no por obediencia, sino por convicción de que su momento ha llegado. Es importante recordar que los grandes cambios históricos no surgen solo de las decisiones de una persona, sino de la suma de pequeñas acciones, conversaciones y sueños compartidos. Así como en Sudáfrica, Nelson Mandela no habría logrado la abolición del apartheid sin la movilización de millones que creyeron en la dignidad y la igualdad. Hoy la marea africana se mueve gracias a ese mismo latido colectivo. El mensaje de Traoré no halaga a los poderosos. Es un desafío abierto. África debe poseer su oro, su petróleo, sus datos y su destino. Sus palabras no buscan aplausos fáciles, sino activar una conciencia colectiva capaz de resistir presiones externas y repensar la relación de África con el mundo. Por eso, en cada tendencia, en cada hashtag viral, se oculta una pregunta que todos sienten, pero pocos se atreven a pronunciar. ¿Qué convierte a este joven burkinés en referente de millones? Este fenómeno no es nuevo en la historia mundial. En la India colonial, figuras como Gandhi inspiraron a millones a través de un mensaje de autosuficiencia y resistencia pacífica, y, como entonces, la verdadera revolución se gesta en la mente y el corazón de quienes se atreven a imaginar un futuro propio. Detrás de "no toques a Ibrahim" hay algo más hondo que la defensa de un presidente. Es el síntoma de un renacimiento africano donde la dignidad, la soberanía económica y la autenticidad cultural ondean como banderas de una nueva independencia. Si ignoramos este fenómeno, arriesgamos perder la mayor oportunidad de reconfiguración identitaria y económica del continente africano en el siglo XXI. Dejaríamos escapar la ocasión de presenciar y ser parte de la construcción de una África que no solo gestiona sus recursos, sino que también reclama su narrativa y redefine su futuro ante el viejo orden mundial. Este tipo de oportunidades rara vez se presentan dos veces en la historia de los pueblos. En América Latina, los movimientos de independencia del siglo XIX redefinieron el mapa y la identidad del continente para siempre. África, en este momento, está ante una encrucijada similar, y el costo de la pasividad podría ser un siglo más de dependencia y silenciamiento global. Para entender por qué Traoré es mucho más que un nombre en tendencia, hay que volver al origen, los inicios de su historia. Para descubrir el verdadero alcance de Traoré, debemos mirar su historia desde el principio. Solo así entenderemos cómo un solo hombre llegó a encarnar el sueño colectivo de toda una generación africana. Pensemos en líderes históricos como Kwame Nkrumah en Ghana, que desde posiciones humildes lograron movilizar a pueblos enteros hacia la independencia. Traoré, en cierto modo, camina sobre esas huellas, pero en un contexto aún más globalizado y desafiante. De un rincón casi invisible al centro del tablero africano. ¿Qué forjó a Ibrahim Traoré más allá de los libros de historia? Su historia comienza en Bondokui, una aldea modesta en el corazón de Burkina Faso. Nació en 1988,
en un entorno donde el sacrificio era ley y la certeza, un lujo. La infancia de Traoré transcurrió entre el trabajo diario y una sed insaciable de respuestas, que lo llevó a estudiar historia africana y ética política en la Universidad de Ouagadougou. En su entorno, la pobreza y la incertidumbre eran cotidianas. Sin embargo, desde pequeño, Ibrahim demostró una inquietud intelectual que superaba las expectativas de su entorno. Compartía libros prestados con amigos, debatía con sus mayores sobre el significado de la justicia y soñaba, en voz baja, con una Burkina libre de la corrupción y la dependencia. Sin embargo, la verdadera formación de Traoré ocurrió lejos de los pupitres. Se forjó en el rigor de la Academia Militar George Namoano y luego en misiones internacionales bajo la bandera de las Naciones Unidas. En Mali, fue testigo de cómo la injerencia extranjera y la dependencia podían destruir años de esfuerzo nacional en apenas unos meses. Allí aprendió una lección indeleble. La soberanía no se negocia ni se implora, se defiende con convicción desde dentro. En Mali, durante las operaciones de paz, Traoré vio de cerca el daño que pueden causar las rivalidades geopolíticas y las promesas incumplidas de ayuda internacional. Soldados como él eran enviados a proteger poblaciones vulnerables, pero a menudo descubrían que los verdaderos problemas residían en acuerdos firmados lejos de África, en despachos de París, Washington o Bruselas. Esta experiencia personal marcó su visión. África debía dejar de ser objeto y convertirse en sujeto de su destino. Con disciplina y humildad, Traoré ascendió hasta capitán, liderando a sus hombres en escenarios extremos. No heredó privilegios. Su autoridad nació de un propósito firme y una ética inflexible. Sus soldados lo seguían no por miedo, sino por respeto y confianza, sabiendo que cada decisión priorizaba el bien común sobre el interés personal. Ejemplos de este liderazgo se vieron en operaciones de alto riesgo, donde Traoré no dudaba en compartir los mismos riesgos y penurias que su tropa. Nunca pidió nada que él mismo no estuviera dispuesto a hacer, y esta coherencia entre palabra y acción lo distinguió desde el principio. En la historia, este tipo de liderazgo ha sido clave para la transformación de sociedades. Basta recordar la figura de Ho Chi Minh en Vietnam o Simón Bolívar en Sudamérica, quienes supieron inspirar confianza y sacrificio colectivo. Cuando la crisis política estalló en Burkina Faso en 2022, Traoré no apareció como un simple golpista, sino como un arquitecto de cambio. Lo que propuso fue algo más profundo que un golpe militar: el inicio de una revolución ética y de gestión, anclada en la dignidad nacional y la autenticidad africana. Los libros pueden enseñar fechas, pero no transmiten el peso de liderar cuando el futuro de todo un país está en juego. En aquellas semanas caóticas, mientras el mundo especulaba sobre el futuro del país, Traoré reunía a jóvenes líderes, intelectuales y militares, alentando debates abiertos sobre el modelo de nación que querían construir. Convocó a expertos en economía, cultura y tecnología, buscando no solo restaurar el orden, sino sentar las bases de un nuevo pacto social. Hoy, el riesgo es doble. Si no se comprende la raíz profunda del liderazgo de Traoré, no solo Burkina Faso, sino toda África, podría desperdiciar una oportunidad histórica. Perder esa raíz significaría volver a modelos coloniales que perpetúan fragilidad y dependencia, dejando escapar el renacimiento continental que apenas comienza a gestarse. La historia africana está llena de promesas rotas y reformas inconclusas. En los años 60, muchos países africanos lograron la independencia política, pero no la emancipación económica ni cultural. Si la lección no es aprendida hoy, el continente podría quedar atrapado en el mismo ciclo durante otra generación. Pero, ¿cómo se transforma un ideal en fuerza colectiva? La respuesta está en los primeros pasos que dio Traoré tras tomar el poder, desafiando viejas estructuras en busca de un nuevo rumbo. Aquí, la acción concreta marca la diferencia. Soberanía no es solo un eslogan. En Burkina Faso, la independencia se forja con oro y decisiones arriesgadas. La transformación comenzó cuando el gobierno desafió al sistema financiero global. Nacionalizó las minas de oro
y creó reservas nacionales, rompiendo la vieja costumbre de enviar riquezas a bancos de Europa o América. Por primera vez en décadas, cada gramo de oro pertenece y se invierte en el pueblo burkinés. Imaginemos la escena. Cientos de trabajadores mineros celebrando la noticia, familias campesinas vislumbrando la posibilidad de acceso a agua potable y escuelas, gracias a la riqueza que ahora se queda en casa. La experiencia burkinesa recuerda la estrategia de Chile en los años 70, cuando Salvador Allende nacionalizó el cobre, enfrentando desafíos internacionales, pero también abriendo la puerta a la inversión social. Ibrahim Traoré no se detuvo ahí. Ordenó la emisión de bonos respaldados directamente en los recursos del país, no en promesas vacías. Gracias a este giro, Burkina Faso pudo financiar caminos, hospitales y escuelas sin caer en los préstamos internacionales ni sus intereses abusivos. Ahora, el crecimiento depende de la riqueza interna, no del endeudamiento eterno. Este tipo de audacia tiene pocos precedentes en África Occidental. En Ghana, Kwame Nkrumah intentó financiar la industrialización sin depender de préstamos extranjeros, aunque enfrentó enormes presiones. Traoré aprende de estos ejemplos y busca evitar sus errores, apostando por una gestión transparente y participativa. En una movida insólita, el gobierno bajó drásticamente los salarios de ministros y altos funcionarios. El dinero ahorrado se reasignó para subir los sueldos de maestros, médicos y trabajadores sociales. Así, la dignidad deja de ser discurso y se convierte en realidad palpable que toca vidas cotidianas. Un maestro en una escuela rural, que antes apenas podía sostener a su familia, hoy cuenta con un salario digno y acceso a formación continua. Un médico en un hospital de provincia recibe insumos y reconocimiento, lo que reduce la fuga de cerebros al extranjero. Medidas similares han funcionado en países como Costa Rica, que apostó por la educación y la salud como motores de desarrollo. Pero la apuesta no termina ahí. Burkina Faso impulsa la industrialización local. Fábricas de textiles, alimentos y energías renovables surgen en todo el país. El objetivo es transformar materias primas en productos de valor, crear empleos y cerrar el ciclo de dependencia histórica. Un ejemplo concreto es la creación de cooperativas textiles que emplean a miles de mujeres, quienes antes dependían de intermediarios extranjeros. Ahora producen telas y ropa de calidad, exportando a países vecinos y generando orgullo nacional. También se han instalado plantas solares en zonas rurales, permitiendo que comunidades enteras accedan a electricidad por primera vez. Este experimento ha cruzado fronteras. Mali, Níger y comunidades de la diáspora africana ven en la audacia burkinesa una inspiración poderosa. Las fronteras políticas se difuminan mientras crece una ola de solidaridad económica y cultural, alimentando el sueño de una África más autónoma. Jóvenes ingenieros de Mali viajan a Burkina Faso para aprender sobre energías renovables, mientras empresarios de la diáspora en París invierten en proyectos agrícolas. El intercambio de experiencias recuerda a la cooperación Sur-Sur, promovida por la Organización de Países No Alineados en los años 70. Sin embargo, el mundo observa con escepticismo y nerviosismo. Algunos celebran el coraje de Traoré. Otros advierten sobre represalias, sanciones y aislamiento. La pregunta flota en el aire. ¿Puede un solo país sostener esta carga, o es imprescindible tejer alianzas sin sacrificar soberanía? La historia muestra que los países que buscan autonomía real suelen enfrentar presiones externas. Cuba, tras la Revolución de 1959, sufrió un embargo que duró décadas. Sin embargo, también encontró aliados y desarrolló sectores estratégicos, como la biotecnología. Burkina Faso debe aprender de estas lecciones para no repetir errores y maximizar oportunidades. El riesgo es inmenso. Si fracasan, podrían hundirse en una crisis y fortalecer el mito de que la independencia africana es inalcanzable. Pero si Burkina Faso resiste, toda una generación podría reescribir la historia del continente y encender la esperanza de un nuevo orden africano. La lección es clara. Los grandes saltos requieren valentía,
pero también visión estratégica y alianzas inteligentes. Pero ¿qué ocurre en las calles y los hogares burkineses mientras se libra esta apuesta? Allí, la transformación se vive de manera tangible y cotidiana. Jóvenes que antes soñaban con emigrar, hoy ven oportunidades en la agricultura moderna o la tecnología digital. Madres que luchaban por alimentar a sus hijos, ahora participan en redes de microcrédito para emprender pequeños negocios. Cada cambio, por más pequeño que parezca, suma a la construcción de una sociedad más justa y resiliente. ¿Estamos presenciando un renacimiento africano o el preludio de una tormenta geopolítica de gran magnitud? El movimiento encabezado por Ibrahim Traoré ya ha superado el entusiasmo inicial. La dignidad se convierte ahora en política pública. Burkina Faso impulsa leyes que rescatan la autenticidad cultural, desde la revalorización de lenguas originarias hasta la transformación de símbolos nacionales. Se trata de una ruptura deliberada con la herencia colonial, un acto de Estado que enseña a toda África que la soberanía comienza con el derecho a definirse por sí misma. Como ejemplo, se ha introducido la enseñanza obligatoria de lenguas locales en escuelas primarias y secundarias, y se han promovido festivales culturales que celebran la diversidad étnica del país. Algo similar ocurrió en Tanzania, bajo Julius Nyerere, quien instauró el suajili como lengua nacional para fortalecer la unidad y la identidad propia. La diáspora africana emerge como fuerza vital en este proceso. Millones de remesas, enviadas desde Europa, Norteamérica y Asia, sostienen economías locales y financian proyectos emancipadores. Sin embargo, su impacto trasciende lo económico. La solidaridad global entre descendientes africanos lanza campañas digitales, moviliza alianzas y multiplica la influencia del continente mucho más allá de sus fronteras físicas. Por ejemplo, durante la pandemia de 2020, asociaciones de la diáspora recaudaron fondos para comprar materiales sanitarios y construir clínicas rurales. En redes sociales, jóvenes de descendencia africana en Londres o Nueva York organizan webinars para compartir conocimientos en tecnología y negocios. El fenómeno Traoré, sin embargo, despierta tanto orgullo como inquietud. Para muchos, es el espejo donde África se reconoce capaz de forjar una nueva historia. Pero también revive temores. Nombres como Thomas Sankara y Muammar Gaddafi siguen pesando en la memoria colectiva, recordando que los líderes que encarnan esperanza a menudo enfrentan destinos truncados. Cada reforma de Traoré es celebrada, pero igualmente vigilada, como si la historia estuviera siempre lista para repetirse. En 1987, Thomas Sankara fue asesinado tras intentar transformar radicalmente Burkina Faso. Su legado persiste en la memoria, pero el miedo a la repetición de tragedias es real y condiciona las expectativas actuales. Lo singular de esta revolución es su eco en la juventud. Más del 68% de los jóvenes africanos ven en Traoré un referente para el porvenir. En redes sociales, universidades y comunidades rurales, su imagen representa la posibilidad de romper con el estigma de la dependencia y construir un modelo africano de éxito, basado en mérito, ética y gestión transparente. La figura de Traoré trasciende lo político. Su impacto es psicológico y digital, reinstalando orgullo y ambición en millones de jóvenes. Pensemos en la cantidad de colectivos estudiantiles que han surgido en los últimos años, organizando debates, hackatones y proyectos de emprendimiento social con el objetivo de cambiar la realidad desde abajo. Pero aquí surge el mayor desafío. ¿Puede institucionalizarse esta revolución para sobrevivir a su líder? La historia africana está marcada por ciclos de carisma y desencanto, donde la esperanza depositada en una persona se desvanece al no traducirse en estructuras sólidas. El riesgo es que la energía colectiva se disuelva en frustración, repitiendo el patrón de líderes admirados sin legado institucional duradero. La revolución solo será sostenible si logra crear organismos, leyes y mecanismos que funcionen más allá del nombre de Traoré. En Ghana, tras la muerte de Nkrumah, el país sufrió golpes y retrocesos por no haber consolidado instituciones fuertes. Del mismo modo, Sudáfrica logró mantener su democracia después de Mandela,
porque apostó por tribunales independientes y una prensa libre. Burkina Faso debe aprender de ambos casos, construyendo una arquitectura estatal capaz de resistir los vaivenes de la historia. Hoy, África se encuentra ante una bifurcación decisiva. O transforma la esperanza en política de Estado, o cede nuevamente ante presiones externas y fragilidades internas. El reto es gigantesco, pero las oportunidades también lo son. Recuperar el control sobre los recursos, definir la economía desde dentro y consolidar una identidad capaz de resistir embates globales. Unidad, independencia económica y narrativa propia dejan de ser sueños distantes y se vuelven metas tangibles, si se toman decisiones valientes ahora. Aquí es clave la participación ciudadana, crear consejos comunitarios, fortalecer la transparencia, proteger a los denunciantes de corrupción y fomentar la innovación local. La pregunta es inevitable. ¿Podrá la revolución de Traoré perdurar y expandirse en esta era de redes, algoritmos y vigilancia digital? ¿O será absorbida, una vez más, por la inercia de la historia? El desenlace depende de algo más que la voluntad de un solo hombre. La capacidad de África para construir instituciones y proteger su autonomía será puesta a prueba en los próximos meses. En este contexto, la experiencia de países asiáticos como Corea del Sur resulta ilustrativa. Tras décadas de dictaduras, supieron institucionalizar el desarrollo a través de la educación y la tecnología, logrando así estabilidad y crecimiento sostenible. África puede inspirarse en estos ejemplos, adaptando sus estrategias a su realidad única. Admirar no basta. Hay que construir. La inspiración es poderosa, pero si no se convierte en acción concreta, se evapora como niebla al sol. ¿Cómo transformar esa emoción digital en un cambio palpable en nuestras propias vidas? El ejemplo de Traoré enseña que los símbolos solo tienen peso cuando se encarnan en realidades tangibles. No basta con ondear una bandera o repetir lemas. Hay que fundar escuelas propias, crear empresas, levantar cooperativas, tejer redes financieras locales. Solo así, la dignidad se transforma en prosperidad duradera. En Ruanda, tras el genocidio, el gobierno apostó por la construcción de cooperativas agrícolas y la digitalización de servicios públicos, logrando así un crecimiento económico que ha sido ejemplo para todo el continente. La tecnología es herramienta, jamás destino. Las redes sociales pueden difundir mensajes, pero el salto real ocurre cuando se usan para alfabetizar digitalmente a la comunidad. Enseñar a programar, a proteger datos, a narrar nuestras historias. Eso sí libera, tanto en lo económico como en lo cultural. Organizaciones como Africans in Tech han formado a miles de jóvenes en programación, permitiéndoles crear aplicaciones que solucionan problemas locales, como el acceso a agua potable o la gestión de microcréditos. La gestión moderna marca la diferencia. Traoré ha demostrado disciplina y humildad, evitando el culto al líder. Más que carisma, irradia rigor. Cada recurso cuenta, cada decisión fortalece la autonomía colectiva. Sin liderazgo responsable, no hay avance sostenible. Instituir sistemas de rendición de cuentas, auditorías ciudadanas y elecciones transparentes es fundamental para consolidar los logros obtenidos. La participación ciudadana es la columna vertebral. Redefinir el éxito exige dejar de esperar salvadores externos y confiar en la fuerza común. Cuando cada joven, madre y trabajador asumen un papel activo, el cambio se vuelve hábito, no promesa. La soberanía se ejerce, no se delega. En Kenia, los movimientos de base han logrado transformar barrios enteros a través de la organización comunitaria y la gestión de fondos solidarios. El mensaje central es contundente. La libertad y el desarrollo no se heredan, se construyen paso a paso, con acciones diarias y compromisos reales. Compartir videos o hashtags es apenas el inicio. La verdadera revolución comienza cuando la admiración se vuelve implicación y la esperanza, estructura. La experiencia de los movimientos sociales en Brasil o México demuestra que la presión popular sostenida puede transformar políticas públicas y fortalecer la democracia desde abajo.
Porque si dejamos que la emoción se quede solo en lo digital, todo esto corre el riesgo de diluirse en moda o recuerdo. Pero si cada uno toma la iniciativa, África, y cualquier comunidad atenta, podrá escribir su propia historia, con autonomía y orgullo genuino. La historia nos enseña que los grandes cambios se logran cuando la sociedad se apropia de sus procesos y no deja que sean dictados por intereses externos. Así llegamos al núcleo de la cuestión. ¿Qué harás tú, ahora, con esta nueva narrativa africana? La respuesta no está en el discurso, sino en los pasos que demos a partir de hoy. El futuro espera acciones, no solo palabras. Puedes sumarte a organizaciones locales, apoyar proyectos de comercio justo, invertir en educación digital o simplemente conversar con tu entorno sobre la importancia de la soberanía y la dignidad. Cada pequeño paso suma y multiplica el impacto colectivo. África ha dejado de esperar a ser rescatada. Ahora, la pregunta es directa y urgente. ¿Te atreves a ser parte del despertar o prefieres observar desde la distancia? No es solo un reto, es un llamado inaplazable a decidir de qué lado de la historia te posicionas. El renacimiento que emerge en Burkina Faso y se expande por el continente no es obra de un solo líder ni de un milagro digital. Es el fruto de una decisión colectiva. Romper con la resignación, desafiar la dependencia y abrazar la dignidad como pilar. Ibrahim Traoré ha demostrado que la soberanía no es un legado pasivo. Se conquista cada día, con disciplina, humildad y una visión moderna capaz de inspirar a una generación entera. En este momento, cada persona posee un poder inédito: transformar no solo el destino de su país, sino el de todo el continente. Compartir una idea, desafiar narrativas impuestas o elegir productos africanos son actos revolucionarios, tan impactantes como llenar las calles en protesta. Los algoritmos, las redes sociales y las conversaciones cotidianas se han convertido en los nuevos campos de batalla donde se decide la auténtica independencia. Piensa en el poder que tienen los consumidores cuando eligen productos locales o exigen transparencia a las empresas internacionales. Cada acto de consumo responsable puede cambiar las reglas del juego y fortalecer la economía local. Pero mirar desde la barrera tiene consecuencias. Si no apostamos por una África soberana y orgullosa, arriesgamos entregar a nuestros hijos un continente atado otra vez al ciclo de dependencia y frustración. Cada silencio, cada omisión, alimenta la idea de que nada puede cambiar. Y esa resignación es más pesada que cualquier deuda económica. Es una deuda moral con el futuro. En la historia europea, el silencio frente a la opresión llevó a tragedias colectivas. En América Latina, la indiferencia ante la desigualdad perpetuó siglos de exclusión. África hoy puede evitar esos errores, pero necesita de la implicación activa de todos. El despertar africano no necesita héroes externos, necesita protagonistas internos. La pregunta es profunda, aunque sencilla. ¿Serás de quienes solo observan, o te unirás a los que reescriben la historia con sus acciones y sus ideas? Puedes empezar por informarte, por apoyar iniciativas locales, por exigir a tus representantes transparencia y compromiso. La historia la escriben quienes actúan, no quienes se resignan. Unirse o mantenerse al margen define la herencia de toda una generación y el destino colectivo. El tiempo de actuar es hoy, porque el mundo observa, y por primera vez en mucho tiempo, África está trazando sus propias reglas. El renacimiento ya está en marcha. ¿Tendrás el valor de no quedarte atrás? La historia no se detiene. Participa, reflexiona, actúa. No dejes pasar la oportunidad de ser parte de este capítulo irrepetible. Recuerda, el futuro de África y el de todo pueblo que aspire a la dignidad se forja en el presente, en las decisiones que tomamos cada día. No toques a Ibrahim. Toca tu conciencia. Despierta tu acción.